Bueno, seguimos aquí en La Brújula y lo prometido es deuda y ya estamos en contacto con el doctor Guillermo Pacagnini. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal, Mario? Un saludo para vos y para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Guillermo, lo primero que te tengo que preguntar es cómo está avanzando después de 5 largos meses, prácticamente 6 meses, la enfermedad, el COVID-19, en la provincia de Buenos Aires. Mira, la provincia no es una isla, ¿no? O sea, yo te diría que en todo el AMBA todavía está muy complicado, con un panorama incierto. Vos fíjate que nos habían vendido un poco que la curva se estaba achatando, acordate, creo que cuando hablamos la última vez que conversamos. Sí. Y bueno, es evidente que, no sé, entramos en una prolongada meseta escalonada, vamos a llamar así, y lo que... Es decir, esto tiene explicaciones, porque, digamos, si no, es evidente que está incontrolable en el mundo, pero también tiene mucho que ver con las medidas políticas, sociales y sanitarias que se tomaron. O sea, acá el primer problema es que en el momento de mayor circulación comunitaria del virus, la cuarentena prácticamente, o el aislamiento social, llamémoslo como sea, es prácticamente ficcional. Así es decir, y en las zonas de mayor circulación, fíjate que hay lugares que habían abierto absolutamente todo y tienen que empezar a tomar medidas para retrotraer, que es un problema, porque primero se tomó la decisión política cediendo a presiones de las grandes empresas, porque no eran ramas de producción y servicios esenciales precisamente las que se abrieron yo te diría, a la segunda, tercera semana de haber iniciado la cuarentena. Hay que acordarse muy bien, y en la provincia de Buenos Aires se abrieron más de 1000 empresas. Esa es la realidad. Después se puede decir con discurso político lo que sea, barnizarlo, pero esa es la realidad. Y evidentemente, bueno, después progresivamente se empezó a abrir, cada vez se abría más. Y en zonas del interior donde había inicialmente una circulación más baja, en vez de mantener, porque esto es muy simple, si no hay vacuna hay cuarentena, no queda otra, en vez de mantener un aislamiento más estricto, bueno, empezó a pasar lo que está pasando. Entonces ahora en algunos lugares quieren volver atrás, pero tienen que empezar a apelar a medidas casi represivas, digámosle, para tratar de controlar una situación que se ha tornado incontrolable. Nosotros tenemos un nivel de circulación comunitaria en los medios de transporte, en los sitios de concentración de gente, y por supuesto en los lugares de trabajo, muchos son verdaderas bombas virales, sin exagerarlo. Sí, entonces, sí. Es muy preocupante. Y no se mantuvo la cuarentena por una decisión política de los gobiernos. Eso fue así. Está escrito, están los decretos, se relajó, se flexibilizó, le fueron cambiando los objetivos, pero esa es la realidad. Y por supuesto porque la cuarentena, muchos dicen, bueno, la gente necesita salir, sí, obviamente necesita salir porque no tuvo nunca un apuntalamiento social serio con medidas concretas del gobierno, es decir, prohibición de despidos efectiva que protejan la fuente de trabajo, prohibición de suspensiones, mantenimiento del salario. O sea, acá fue una cuarentena con amenaza de rebaja del salario. Y después, sin una malla social para los sectores más vulnerables, es decir, los monotributistas, los desocupados, a los cuales se le dio un ICE que realmente fue una medida más que insuficiente. Entonces, sin apoyo social, sin un apuntalamiento social, la cuarentena se fue desmoronando, y con una decisión política de abrirla, entonces hoy le transfieren la responsabilidad a la gente, y eso es grave, porque desde ya siempre hay una cuota de responsabilidad individual, pero acá la responsabilidad central es de los gobiernos, que son los que tomaron la decisión política de liquidar la cuarentena. Entonces, está mal, respondiendo a tu pregunta, pero tiene digamos, no le echemos la culpa a la fatalidad de la plaga, digámosle. Acá el problema es que hubo una decisión política equivocada. Bien, bueno, lo cierto es que en este momento estamos en una situación complicada. Yo te quería preguntar, básicamente,
porque vos estás en la SICOP y sos un médico de hace muchos años y dirigente gremial desde hace muchos años. ¿Cómo está el personal del sistema de salud? Es decir, los médicos, la enfermería, los camilleros, la gente que hace la limpieza, los administrativos, la gente de servicio social, porque esa gente da la impresión desde afuera que tiene una fatiga muy grande para afrontar el desafío de una pandemia creciente cuyo horizonte, en el horizonte se extiende sin solución de continuidad, porque no es como un maratón que decir me faltan 3 kilómetros, bueno, hago este último esfuerzo. Aquí la verdad es que no se sabe cuándo termina. ¿Cómo está la situación? Bueno, esa es la otra pata de la ecuación, es decir, así como no se cerró el grifo para evitar la sobrecarga del sistema de salud, porque esta, además de exponer a la gente en riesgo, sobrecarga el sistema de salud, tampoco se lo fortaleció como corresponde. Entonces, el equipo de salud hoy, es decir, desde la enfermera, las y los profesionales médicos, los camilleros, los higienistas, que son el personal de limpieza, te estoy hablando de los más expuestos al riesgo, claro, somos los que de alguna manera estamos sosteniendo, evitando el colapso del sistema. Para decírtelo claramente, ¿a costa de qué? A costa de la salud psicofísica. Esa es la realidad. Entonces, es una situación grave. Primero porque no se fortaleció el sistema para optimizar recursos. Es decir, acá habría que haber aumentado drásticamente la inversión presupuestaria y la infraestructura en general, que de eso podemos hablar. Pero además, como parte de eso, haber aumentado lo que hoy es un cuello de botella, que es el recurso humano. Entonces, por ejemplo, en la provincia de 2000, nosotros pedimos como mínimo 2.500 profesionales para reforzar los planteles. Y solamente se designaron en todo el año 650 profesionales. No, es un déficit tremendo. En el rubro de enfermería también hay un déficit grande. Y estamos hablando además de personal de jerarquizado, es decir, con salarios de hambre, porque no reabren las paritarias. Muchos de los enfermeros que se nombraron están con un contrato precario de entre 30 a 35 mil pesos de salario inicial, una barbaridad. Sí, claro. Un profesional de la salud está con 46.800 pesos de salario de ingreso, una barbaridad. Sí, entonces, muy lejos que sea la canasta de referencia mínima que calculan las y los trabajadores del INDEC está en 70.600 pesos. Entonces, evidentemente que debería ser un salario de referencia mínimo. Entonces, con bajos salarios, con condiciones laborales complicadas, de altísimo desgaste laboral y exposición al riesgo, con poliempleo, bueno, estamos nosotros ya con fíjate que se mide esto de que el equipo de salud pone el cuerpo para evitar el colapso del sistema, se mide en solamente en la provincia de Buenos Aires unos 18.000 trabajadoras y trabajadores de equipo de salud contagiados y un alrededor, porque encima siempre hay subregistro, alrededor de 82, 83, estamos midiendo en estos días compañeras y compañeros fallecidos, y cada uno de ellos es un golpe en la línea de flotación del equipo de salud. Son médicos y enfermeras de muchísimos años, porque generalmente pertenecen al grupo de riesgo, y aquí también hay una responsabilidad, porque son muertes evitables, completamente evitables. Entonces aquí entra a jugar el problema de los elementos de protección personal, pero también entra a jugar el problema de las licencias para los grupos de riesgo. Nosotros estamos completamente discriminados, es decir, no tenemos las licencias para los grupos de riesgo, y generalmente estas compañeras, estos compañeros que se infectan y los que se mueren mucho más, son parte del grupo de riesgo. Claro. Entonces acá se está tratando realmente es un atentado sanitario, ¿no? Sí, sí. Y la infraestructura,
¿cómo está aguantando esa infraestructura? Lógicamente que acá la clave es el personal, ¿verdad? Pero la infraestructura, el número de camas, los instrumentos de bioseguridad que tienen que tener para justamente que el personal de salud no se contagie, los respiradores, en fin, todo lo que es infraestructura. ¿Cómo está? Si está saturado o todavía resiste, ¿cómo es la situación? Nosotros, mira, yo te digo, nosotros estamos el sistema está saturado, esa es la definición, con elemento de colapso en algunos lugares del país, no todavía en la provincia de Buenos Aires. Colapso para nosotros es que haya que elegir, aunque suene un poco duro, quién vive y quién no vive, ¿no? ¿Por qué? Porque se acabaron las camas de terapia y se acabaron los respiradores. Tremendo. Entonces, y hay, es decir, ya se han elaborado protocolos de bioética por ese tema, ¿eh? Ojo, porque evidentemente uno abre el paraguas, lamentablemente, frente a esta situación, porque no se ha fortalecido a fondo la infraestructura. Nosotros venimos con un sistema en crisis, sosteniéndolo desde hace mucho tiempo a base de pelea, de reclamo y de haciendo mantenimiento, digámosle, al sistema público. Ojo, es lo que todavía haya sistema público comparado con otros países, es lo que explica que todavía tenga una relativa baja letalidad la Argentina con relación a la pandemia, aunque vos viste que en las cifras ya entramos en los top 10 del mundo en todos los rubros, de mortalidad, de cantidad de contagiados, etcétera, etcétera. Ya no se puede cantar victoria, ni mucho menos, como nos quisieron vender por parte del presidente, del gobernador. Entonces, nosotros venimos con problemas gravísimos, estructurales de muchos años, y lo que se hizo fue emparchar y no hacer la inversión que corresponde. Entonces, por ejemplo, insumos. Sí, se hicieron estas inyecciones de lo llamado el operativo Shanghái, de los barcos chinos, con materiales, por supuesto nunca fuimos informados de costos y todo eso, con una distribución muy irregular. Entonces, con poco stock, generalmente para una semana, 10 días, pero se depende de la inyección externa a la provincia. Jamás se avanzó en resolver el problema estructural de sustituir las importaciones, hacer producción pública, etcétera, etcétera, que perfectamente se podía haber hecho, ni mucho menos una reconversión industrial, que eso debería haber sido una disposición nacional de vía la industria textil para todo lo que signifique elementos de protección, y vía la industria metalmecánica para todo lo que sea respiradores y demás cuestiones que perfectamente se podía haber hecho, pero no se hizo. Lo mismo con las camas, es decir, se agregaron camas pero de manera errática y anárquica, es decir, algunos hospitales modulares, algunas camas adicionales. Es cierto que se reforzó, pero estamos que en la provincia hay unas 4.200 camas. Ahora, vos tenés un problema ahí, porque te dicen hoy que la ocupación está, ponele, alrededor de un 70%, oscila en el primer cordón del conurbano sobre todo. Ahora, las mediciones que hacemos nosotros dan entre el 85 y el 90 y 100, en muchos 100, que el Posadas está colapsado, vos sabés, prácticamente, ya saturadísimo. Entonces, ¿por qué la diferencia esa de criterios? Y porque unos cuentan todas las camas críticas, todas las que agregaron, y muchas no están funcionando. ¿Por qué? Porque no tienen el personal, ya sea profesional, ya lo dijo hasta la vez pasada, se pronunció la Sociedad de Terapia Intensiva, siempre fue una complicada la dotación de terapistas y ahora mucho más, y también de enfermeras y enfermeros, ojo, algunos por falta de enfermería, o si no por falta de la infraestructura completa, es decir, respirador, los monitores multiparamétricos, etcétera, etcétera. Entonces, vos contás
Si contás todas las camas agregadas, te da un porcentaje que decís, bueno, más o menos 70, 75. Ahora, si vas a la realidad de las camas que realmente están funcionando, estamos al borde, ¿eh? Esa es la realidad. Guillermo, la última que te hago de mi parte. ¿Ustedes qué están proponiendo para lo que viene, digamos? Lo que pasó, ya pasó y estamos en este punto. Para lo que viene, ¿qué están proponiendo si es que tienen algún planteo en concreto, digamos? Sí, mira, nosotros conseguimos que funcione muy desjerarquizado un comité de crisis en la provincia integrado por el Ministerio de Salud y los sindicatos y con correlatos en muchos lugares, no, lamentablemente no en todos, para bajar la tierra en cada lugar. Y ahí discutir todo lo atinente a las condiciones laborales y a las medidas sanitarias a tomarse. Bueno, ya va la tercera recomendación con mucha discusión, ojo, que sacamos que se vuelva atrás en fase, es decir, que se endurezca la cuarentena. 1, 2, con medidas de apoyo social. O sea, tiene que ser con protección de la fuente de trabajo, con protección del salario completo y con una ayuda social que sea de carácter universal y suficiente. Claro. Eso expresamente, después de mucha discusión, está discutido. Bueno, pero esa debería ser una medida a tomar de manera inmediata. Y la otra, un shock de inversión en el sistema de salud, es decir, declarar de utilidad pública todas las camas, porque ojo, hoy tenés que el 65% de las camas son del sector privado. El sector privado es obviamente autónomo entre comillas, es decir, hace su negocio, encima el sector público lo subsidia, y si lo firmó un acuerdo con FECLIVA y ACLIVA, que son las gremiales empresarias, para subsidiarlo con 400 millones de pesos, encima plata sacada del idioma, que es la obra social de los empleados públicos de la provincia. Entonces es una barbaridad. Entonces al revés, hay que declarar utilidad pública todas las camas y marchar un sistema único de salud, que sea el Estado el que lo planifique y el que dirija todo el sistema. Entonces, bueno, ojo, lo mismo con los municipios, es romper un poco la fragmentación del sistema de salud que tenemos. Hay municipios que deciden que las camas son para la gente que vive en ese municipio, nada más. Y estamos en una pandemia. Sí, entonces, claro. Eso es absolutamente inaceptable. Bueno, esas medidas, por supuesto, testeos masivos, licencias para el personal, y plata hay de donde sacar sobra. Mira, creo que dieron vuelta con el famoso impuesto a la riqueza. Cuando uno lee el proyecto que hay, esto es un aporte solidario, es una caricia que encima no sabemos si va a salir. La verdad, nosotros acabamos incluso de sacar un pronunciamiento con otros sindicatos que la que cuesta, donde hay un pronunciamiento porque hay una reforma tributaria progresiva para que paguen los que tienen mayor capacidad, los sectores de economía concentrada. Ahí hay plata, lo mismo de la deuda de la provincia está endeudada hasta la manija, pero Kicillof no se discute, pero Kicillof sigue pagando. Vamos a ver cuando se discuta el próximo presupuesto, que va a ser el otro tema. Bueno, ahí tenés dónde sacar plata, tenés qué medidas, digámosle, económicos, sociales haría falta para apuntalar una cuarentena de verdad, y tenés medidas de fortalecimiento del sistema de salud para avanzar en un sistema único. Yo creo que esas tres cosas son un poco de alguna manera el trípode para enfrentar de verdad a la pandemia, para cuidar a los que cuidamos a la gente, y de verdad para que alguna vez, digamos, mientras, por supuesto, haría falta, yo no hablé, es otro rubro, para desarrollar tendríamos que hablar de vacunas y todo eso, porque es no una vergüenza, la lógica capitalista que hace una feroz competencia en vez de un trabajo cooperativo mundial para sacar una vacuna rápido, ¿no? No, lo que hay es una competencia de proyectos poco seguros, y que nada indica que estén hasta la mitad del año que viene, te digo. Claro. Todos cantan victoria, pero parece que no va a ser así. Entonces, es importante también todo el resto de medidas.
Bueno, muy bien, Guillermo, te agradecemos mucho, te felicitamos por estar allí en la primera línea de fuego, y vamos a volver a conversar. Esperemos que esto pase lo más rápido posible. Esto es simplemente una expresión de deseos. Veremos qué es lo que pasa en la realidad. Bueno, Mario, muchas gracias a vos como siempre por difundir. Hasta luego. Fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con el doctor Guillermo Paccagnini, que nos ha descrito con mucha precisión lo que es la situación en la provincia de Buenos Aires.